El mensaje llegó a las 2:17 de la madrugada y arruinó todo en menos de 10 palabras. Voy a buscar algo mejor. No hubo contexto. No hubo pelea previa esa noche. Solo eso. Una sentencia fría que parecía escrita por alguien que ya no estaba conmigo desde hace tiempo. Me quedé viendo la pantalla sin entender si era una broma, un impulso, o algo que ya llevaba semanas formándose. Sentí esa mezcla rara de enojo y vacío. Como cuando algo importante se rompe pero todavía no sabes qué tan grave es. Lo peor fue que no sentí sorpresa completa. Sentí confirmación. Porque, siendo honesto, yo ya sabía que algo estaba mal. No fue un cambio de un día para otro. Fue progresivo. Silencioso. Ella empezó a contestar menos. A sonreírle más al teléfono que a mí. A decir que estaba cansada cuando antes siempre encontraba tiempo. Y yo, en lugar de confrontarlo, hice lo peor posible. Lo ignoré. Me repetía que era una etapa, que el trabajo, que el estrés, que todo se iba a acomodar. Porque aceptar que mi matrimonio se estaba desmoronando implicaba admitir que yo también tenía culpa. Esa noche, con ese mensaje, ya no había forma de seguir fingiendo. No respondí de inmediato. Cerré la conversación. Caminé por la sala como si el movimiento fuera a ordenar mis ideas. Pensé en escribirle algo dramático, algo como una despedida digna. Pensé en rogarle, pensé en insultarla. Todo pasó por mi cabeza en menos de 5 minutos. Pero algo dentro de mí cambió. Fue un pensamiento frío, calculado. Y sé que suena mal, pero en ese momento se sintió correcto. Si ella ya estaba fuera, yo también tenía derecho a dejar de ser el mismo. Abrí otra app. No la de mensajes. La del banco. Decía, nosotros teníamos cuentas compartidas. No todas, pero sí las principales. Fue una decisión que tomamos cuando nos casamos, con esa idea ingenua de confianza total. Y en ese instante, entendí que esa confianza ya no existía. Entré a la cuenta conjunta. Revisé movimientos recientes. Y ahí fue cuando algo me golpeó más fuerte que el mensaje. Había gastos que no reconocía. No eran enormes, pero eran frecuentes. Restaurantes que nunca visitamos juntos. Compras pequeñas en horarios extraños. Pagos en lugares que no coincidían con lo que ella decía que hacía. Sentí un calor subir por el pecho. No era solo que quisiera irse. Era que llevaba tiempo viviendo otra vida mientras yo fingía que todo estaba bien. Ahí fue donde tomé la decisión. No impulsiva. No completamente. Fue una mezcla de enojo, lógica y necesidad de protegerme. Transferí todo el dinero de la cuenta conjunta a una cuenta personal que solo yo controlaba. No dejé un peso. Luego entré a las otras cuentas compartidas. Tarjetas adicionales. Límites de crédito. Todo día. Cancelé accesos. Cambié contraseñas. Eliminé autorizaciones. Lo hice en silencio. Sin avisar. Sin escribirle nada. Cuando terminé, volví a abrir su mensaje. Voy a buscar algo mejor. Respiré hondo y escribí una sola línea. ¡Perfecto! Empieza por pagarte sola. Envié el mensaje y dejé el teléfono boca abajo. No dormí esa noche. No por culpa. Y no al inicio. Fue más como una adrenalina rara. Como si hubiera tomado control después de semanas sintiéndome pequeño. Pero la culpa llegó después. Porque aunque ella había sido quien cruzó la línea primero, lo que yo hice tampoco era limpio. Era legal. Sí,
pero también era frío. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó. Llamadas perdidas. Mensajes. Audios. Primero enojo. Luego confusión. Luego pánico. ¿Qué hiciste? No tengo acceso a nada. Necesito pagar cosas. Esto no es gracioso. No respondí de inmediato. Me tomé el tiempo de leer todo. De sentir cada palabra. De confirmar que su preocupación no era por la relación. Era por el dinero. Eso dolió más de lo que esperaba. Finalmente, contesté. Pensé que ibas a buscar algo mejor. Supuse que ya no necesitabas esto. Su respuesta llegó en segundos. No puedes hacer eso. Sí podía. Y eso fue lo que le dije. Ahí empezó la verdadera pelea. No fue una discusión emocional. Fue una guerra fría. Ella dejó de fingir rápido. Admitió que estaba conociendo a alguien. No dijo nombres. No dio detalles. Solo lo suficiente para que yo supiera que lo que sospechaba era real. Pero también dejó claro algo más. No esperaba que yo reaccionara así. Pensó que iba a suplicar, a negociar, a intentar arreglarlo. Y en lugar de eso, le quité el suelo. Los siguientes días fueron un caos. Ella intentó volver a la casa. Yo cambié las cerraduras. No fue una decisión impulsiva. Legalmente, la casa estaba a mi nombre porque la compré antes del matrimonio. Sabía que eso me daba ventaja. Y sí, la usé. Cuando llegó y no pudo entrar, me llamó. Esto ya es demasiado. No respondí. No porque no quisiera, sino porque sabía que si hablaba en ese momento, iba a decir cosas que no podría deshacer. En lugar de eso, le envié un mensaje. Podemos hablar con abogados. Esa fue la primera vez que mencioné la palabra divorcio. Y se sintió real. Esa noche, me senté solo en la cocina y entendí algo. Esto ya no era sobre quién tenía razón. Era sobre quién iba a salir menos destruido. Y sé que suena horrible decirlo así. Pero cuando alguien rompe tu confianza de esa forma, dejas de pensar en términos románticos. Empiezas a pensar en supervivencia. Ella intentó suavizar las cosas al tercer día. Me escribió algo diferente. Podemos arreglar esto. No quiero perder todo. Esa última frase me quedó dando vueltas. No quiero perder todo. No dijo no quiero perderte. Dijo todo. Y eso confirmó lo que ya sentía. Yo no era el centro de su preocupación. Era una parte del paquete. Le respondí con algo simple. Ya lo perdiste. Y ahí algo en ella cambió. Se volvió más agresiva. Más directa. Empezó a hablar de derechos. De lo que le correspondía. De lo que iba a exigir. Y ahí fue cuando entendí que esto iba a ponerse peor antes de terminar. Consulté a un abogado ese mismo día. No para atacar, para entender cómo. Quería saber hasta dónde podía llegar sin cruzar una línea legal. Y lo que me dijo fue claro. Había hecho movimientos duros, pero no ilegales, mientras pudiera justificar que protegía mis finanzas ante una separación inminente. Estaba cubierto. Eso me dio tranquilidad, pero también me dio algo más. Confianza. Los siguientes días fueron una serie de mensajes, amenazas pasivas y silencios incómodos. Ella alternaba entre querer arreglarlo y querer pelear. Yo me mantuve en una línea. Frío. Directo. Sin caer en provocaciones. Pero, por dentro, no estaba bien. Porque aunque estaba ganando en el aspecto práctico, emocionalmente estaba procesando todo al mismo tiempo.
la traición, el enojo, la decepción. Y algo peor, la sensación de haber sido suficiente solo hasta que dejó de ser conveniente. Una semana después, pasó algo que no esperaba. Me llamó, pero esta vez su tono era distinto. No había enojo, había algo más. Miedo. Necesito hablar contigo en persona. No quería, pero acepté. No por ella, no, por mí. Quería cerrar esto cara a cara. Nos vimos en un café neutral. No en casa. No en un lugar significativo. Algo sin historia. Cuando llegó, se veía diferente, pero tampoco como alguien segura de sí misma. Se sentó frente a mí, y por un momento, ninguno habló. Luego dijo algo que no esperaba. No salió como pensé. No pregunté detalles. No necesitaba. Pero ella continuó. El otro tipo no era lo que parecía. No quería compromiso. No quería nada serio. Solo había sido una distracción para él. Y ahora, ella estaba sola. Ahí fue donde sentí algo incómodo. No alegría. No satisfacción completa. Algo más complejo. Porque una parte de mí quería decirle que lo merecía. Y otra parte, todavía la conocía demasiado bien como para no sentir algo. Podemos intentar arreglarlo, dijo. Y ahí fue donde todo se volvió claro. No para ella. Para mí. Porque me di cuenta de que, si decía que sí, nunca iba a olvidar esto. Nunca iba a confiar igual. Siempre iba a preguntarme si en algún momento volvería a pasar. Y no quería vivir así. Respiré hondo. Y le dije la verdad. No quiero arreglarlo. No grité. No la ataqué. Solo lo dije. Y eso fue peor para ella. Porque no había nada que discutir. Lloró. Poco. Contenido. No hizo una escena. Pero se notaba que no esperaba esa respuesta. Pensó que el problema era el dinero. Que si eso se resolvía, todo lo demás también. Y no era así. El dinero era lo de menos. La confianza era lo que ya no existía. Antes de irse, me dijo algo que todavía me pesa. Te convertiste en alguien frío. No le respondí en ese momento. Pero lo pensé después. Y creo que tiene razón. Porque no siempre fui así. Pero tampoco llegué a ese punto solo. Fue una reacción. Una defensa. Una forma de no quedar completamente destruido. El proceso de divorcio empezó poco después. Fue largo. Tenso. Pero al final, bastante claro. Dividimos lo que correspondía. Yo mantuve lo que era mío antes. Ella recibió una parte justa de lo construido juntos. Nada más. Nada menos. Nunca recuperamos la relación. Nunca volvimos a intentar nada. Y aunque hubo momentos en los que dudé, en los que pensé que tal vez estaba exagerando, siempre volvía al mismo punto, el mensaje. Voy a buscar algo mejor. Eso no fue un error, fue una decisión. Y yo simplemente respondí a ella. Hoy, meses después, sigo pensando en todo eso más de lo que me gustaría admitir. No con enojo constante, más bien con una especie de aprendizaje incómodo. Porque entendí que las relaciones no se rompen de golpe. Se desgastan en silencio. Y que ignorar las señales no evita el final. Solo lo hace más doloroso. También entendí algo sobre mí. Que soy capaz de tomar decisiones duras cuando me siento acorralado. Que puedo ser frío,
calculador. Y que eso puede protegerme. Pero también me cambia. No sé si hice todo bien. Sé que no. Pero tampoco creo que haya sido el villano de la historia. Fui alguien que reaccionó, que puso un límite, que eligió no quedarse donde ya no era suficiente. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera respondido diferente. Si en lugar de cerrar cuentas, hubiera intentado hablar. Si hubiera luchado más. Pero luego recuerdo todo lo demás. Los gastos ocultos. La distancia. La otra persona. Y entiendo que esa versión de la historia probablemente solo habría alargado lo inevitable. Así que sí. Cerré sus cuentas. Cambié las cerraduras. Corté todo de raíz. Y aunque suena extremo, en ese momento fue la única forma que encontré de no perderme completamente a mí mismo. Tal vez me volví alguien frío. Pero al menos dejé de ser alguien que se quedaba donde ya no lo querían.